El ego y el miedo. Agua. Desde la mirada humana, el ego pertenece al nivel de la mente y es desde la mente que el ego creó o que crea los pensamientos que traen esa pesada bolsa que se llaman emociones y sensaciones físicas. Todo es un paquete, un 3 por uno tal cual, pensamiento, emoción y sensación física. Acá tengo que decirte algo, el miedo no se controla. Es imposible controlar el miedo. El control de las emociones es otro truco del ego. El ego va a tratar de controlar todas las situaciones de la vida y te va a estar diciendo constantemente, mira, es posible controlar esta cosa tan fea que me está pasando. Pero así como todas las emociones están construidas por un pensamiento, obviamente la emoción y una sensación física, son literalmente un paquete energético. Que a razón, si no sabes de fondo cómo gestionarla o más bien trascenderla, te va a llevar por el camino del sufrimiento. Iniciemos por esto. Cualquier emoción disfuncional que está pasando en este momento es lo que es. Iniciemos por esto. La emoción no es mala. ¿Te incomoda? Claro. Por supuesto, el miedo te puede hasta paralizar, pero es la misma interpretación de la mente a eso o aquello que está pasando. No, a veces ni siquiera es realmente lo que está ocurriendo. A razón, el miedo es creado por la misma mente, mas no por lo que estás viviendo en este instante. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tememos con toda la fuerza de la razón? Sencillamente es a la muerte. La muerte es el símbolo del fin, la muerte es el símbolo de la más profunda tristeza al considerar un cuerpo como real. Y sí, la muerte como símbolo de fin es la guía de todos los miedos. El miedo a la muerte está presente en tu experiencia humana en todo sentido, pero el miedo se sigue generando a través de la interpretación de los hechos de una mente disfuncional. ¿Qué te muestra el mundo? Guerras, violencia, muerte física. La mente siempre lo ve como amenazas continuas para el cuerpo y el ego refuerza tu identidad con el mismo. La muerte es el fin de una experiencia humana. O más bien, la muerte simboliza el no lograr hacer algo que el ego piensa que deberías ser o que deberías obtener en este plano físico. Tienes miedo a la muerte de un familiar tuyo, tienes miedo a la muerte de tus finanzas, tienes miedo a la muerte de tu salud, tienes miedo a la muerte de una relación. El miedo definitivamente es sinónimo de muerte. Y esa misma interpretación, pues es lo que nos genera el mismo dolor. Mientras vivamos a costas del ego, siempre habrá violencia y guerra en el mundo, porque los que controlan el mundo siempre serán aquellos que están guiados por el ego. Somos violentos porque las amenazas vienen y van poniéndole fin a algo que para mí es valioso. Y entre comillas porque el que le da valor sigue siendo el mismo ego. Necesitas el dinero para ser alguien, necesitas de la posesión para ser alguien, necesitas de esto, de aquello, de alguien, de un puesto, y todo eso es la misma interpretación de la mente. La muerte es el pensamiento del fin, y sí, la muerte nosotros dentro de la parte cultural lo consideramos de esa manera. Pero si la muerte no fuera lo contrario a la vida, y si la muerte solo fuera lo contrario al nacimiento, más no a la vida, tengo miedo porque me he perdido de ese gran océano de donde vine y me creo una solitaria gota de agua pensando que debo defenderme de todo para poder estar bien y que definitivamente estoy solo, que el universo no me sostiene. ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Qué te paraliza en la vida? Revisa tus ideas. Esas ideas que vienen del subconsciente y que te hacen sufrir como si en tu puerta se rompieran las olas de un tsunami. Somos una resistencia que a través de ella dejamos pasar la carga eléctrica de eso que nos muestra la vida. Pero seamos coherentes, a veces se torna insoportable. A veces puede ser tan intenso el miedo que la abrumación parece que nos hubiera sobrepasado sin lugar a dudas. ¿Cómo controlo el miedo?
aceptándolo desde el fondo de tu corazón, aceptando incondicionalmente esa barbaridad del pensamiento que trae el ego. Para eso necesitamos seguir haciendo eso, que es identificándolo continuamente, para no caer en la trampa de pensar que somos nosotros los que organizamos esa barbarie animal de violencia en nuestra cabeza. Para identificar y aprender a aceptarlo incondicionalmente. Aquel que logra aceptar, logra trascender. No hay manera, no hay pastilla mágica que te libere de un pensamiento, de una emoción o de una sensación física. Sí hay manera de trascender a medida que tú logres aceptar, incluso aquello que es inaceptable. Acá es donde aprendes que el miedo te puede enseñar lo que es el coraje. El coraje es la valentía desde el fondo del alma que te permite trascender el miedo. Pero el coraje está anclado a la confianza. ¿En quién necesito confiar? ¿En quién necesito confiar para dejarme soltar y aceptar incondicionalmente este pensamiento que no me deja estar en paz? Confianza en lo que eres más allá de un cuerpo y de una idea de muerte. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la meditación. Conectarte con tu Shen, con el recuerdo de lo que es eterno, que te sostiene en el silencio y se manifiesta sin palabra alguna. No sé si necesites escuchar esto, pero solo te digo que cuando identificas las voces del ego, ya no te dejas arrastrar como madero en río caudaloso y permites que el miedo sea, con la fuerza violenta a través de la emoción, de la sensación física o incluso el pensamiento destructivo. Permites que eso sea porque identificas desde tu ser la disfunción del ego y es aquí cuando permites, cuando aceptas, cuando entiendes que ese paquete pertenece a una energía que debe ser reconocida y manifestada en todo sentido. Cuando aceptas, permites incondicionalmente. Este es el camino de la rendición de los maestros de la luz, que alguna vez también caminaron en su propia oscuridad. Es la única manera de trascender el miedo a la misma vida, cuando creemos que la muerte es una realidad indiscutible. ¿Por qué aún no has cuestionado esos pensamientos? Cuestionas todo en la vida, menos esos mismos pensamientos que se originan desde tu cabeza. Es hora de iniciar este despertar, mi querido Buda en sueños. El miedo nos enseña del coraje y de la maleabilidad del agua. El agua en la medicina china está anclada al miedo y está muy vinculada. El agua nunca se detuvo ante las piedras de un río. Asimismo, debemos aprender a permitir en mayúscula que esta emoción transite a través de nosotros sin juzgarla de mala o buena, aprender a sentirla físicamente y no resistirnos a la misma. Incluso hasta llegar a querer un poco más de esos pensamientos destructivos, aunque esto parezca paradójico. Y al fin poder entregarla y dejarla pasar a través de nosotros. El universo espera de ti que permitas que todo esto sea a través de ti. El ego solo quiere tu resistencia a esto que es, a ese pensamiento, esa emoción, para encerrarte una vez más en el sufrimiento y en el dolor. Ser humanos es una experiencia nueva para muchos de nosotros. Por eso es difícil pasar de ser seres de luz, seres divinos, a ser dominados por una mente subconsciente. Hay salidas, definitivamente las hay.